Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La homilía del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la reflexión, meditación y compartir de la palabra de Dios. Hoy es lunes 21 del mes de octubre. Le damos gracias a Dios que nos permite llegar hasta este día y compartir la palabra. Hoy San Pablo le va a decir a los efesios: ustedes estaban muertos a causa del pecado, pero escucharon el Evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios hizo que ustedes salieran del pecado. Miren. Ustedes estaban ahogados, moribundos, muertos a causa del pecado. Vinieron y les predicaron el Evangelio, les predicaron la palabra y ahora ustedes están vivos. ¿Cómo la ve? La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta los tuétanos, descubre las intenciones del corazón. Hebreos 4:13. Es el Evangelio el que puede dar luz. Es el Evangelio el que puede iluminar. El carcelero pidió una luz, le trajeron una luz. A aquella hora de la noche, Pablo y Silas le predicaron el Evangelio y el carcelero se bautizó con toda su familia. El eunuco que se encontró con Felipe le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y Felipe se puso a explicarle. Los discípulos de Maús se encontraron con Jesús. Él les explicó las Escrituras, partió el pan y decían: con razón nuestro corazón ardía cuando se nos explicaba el Evangelio. La palabra de Dios es la única que puede abrir nuestras intenciones, que puede iluminarnos la vida para que nuestro corazón cambie. Ustedes estaban perdidos, pero el Evangelio los rescató. ¿Crees en el poder de la palabra? Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja, lo buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos han resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con todos. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir
porque somos hechuras de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 99 vamos a responder todos. El Señor es nuestro dueño. Todos. El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Todos. El Señor es nuestro dueño. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Todos. El Señor es nuestro Dios. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Todos. El Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Todos. El Señor es nuestro dueño. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les puso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar mi cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes muchos bienes acumulados para muchos años. Descansa, come y bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra.
no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos meditando la carta a los Efesios, la primera lectura que usted va a encontrar en la misa del día de hoy. Efesios capítulo 2, versículo 1 y siguiente. El poder que tiene la palabra de Dios para salvarnos. San Pablo le va a decir a los efesios: ustedes estaban perdidos, estaban en fea condición, iban como ovejas al matadero, estaban a punto de perder la vida y les llegó el Evangelio, les llegó la palabra de Dios para rescatarlos, para salvarlos, para llevarlos a las cosas de Dios. ¡Qué palabra más bonita! Y qué palabra más verdadera. Es el Evangelio que puede ayudar a saber por dónde dirigir nuestra vida hacia camino del bien. Es la palabra de Dios. Mire, cuando usted tenga tiempo, yo le voy a recomendar un texto bíblico. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Los huesos secos. La palabra de Yahvé fue dirigida a Ezequiel. Ezequiel, venga, me llevó el Señor a un valle donde habían puros huesos secos. Y cuando Ezequiel llegó al valle de los huesos secos, eran muchos los huesos que habían. Y Dios le dijo a Ezequiel: ¿podrán revivir todos estos huesos? Ezequiel dijo: yo no sé, tú lo sabes. Y dice la Biblia: profetiza a los huesos secos y diles: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Empecé a profetizar la palabra de Dios, les dije: huesos secos, escuchen la palabra de Dios, y vi cómo los huesos se unían. Y vi cómo los huesos se llenaban de nervios, se llenaban de carne. Y vi cómo los huesos ya no eran huesos, sino personas. Lea Ezequiel 37 para que usted vea. Yahvé se acercó y le dijo: Ezequiel, ¿podrán revivir esos huesos? Yo no sé, Señor, tú lo sabes. Profetízale a los huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Invoca al Espíritu sobre los huesos para que tengan vida. Y dice la Biblia: invoqué al Espíritu de Dios, desde los 4 puntos cardinales sopla sobre estos huesos. Y los huesos cobraron vida. Ya no eran carne, ya no eran nervios, eran personas, eran una multitud de personas. ¿Y saben quién reconstruyó, regeneró los huesos para que tuvieran vida? La palabra de Dios. Es que mire, usted se lee desde el Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra. En el principio el Espíritu de Dios aleteaba. Versículo 3. Se lo voy a leer para que usted vean el poder que tiene la predicación de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea proclamada, que la palabra de Dios sea leída. Versículo 3. Dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. No había luz. La palabra de Dios dijo: haya luz. Y la palabra de Dios hizo que existiera la luz. Versículo 6. Dijo Dios: haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que están por arriba del firmamento y las que están por debajo del firmamento.
Dios llamó a esta bóveda cielo y atardeció y amaneció día segundo. Con una palabra dijo Dios que exista el cielo. Y existió el cielo. Eso no es poderosa la palabra de Dios. Ese evangelio que se le predica a usted, que dice la Efesios, dice San Pablo a los Efesios capítulo 2, ese evangelio los rescató de la muerte y ahora les dio vida. Miren, versículo 11. Dijo Dios: produzca la tierra hierbas y plantas que den semilla, y árboles frutales que den por toda la tierra frutos con semillas dentro, cada uno según su especie. Y así fue. ¿Cómo surgieron los árboles? Dios dio una orden. Versículo 14. Dijo Dios: hayan luceros en el cielo. Y aparecieron los luceros. Génesis 1:26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y quién surgió? El hombre, imagen y semejanza de Dios. San Pablo nos está recordando en la primera lectura el poder que tiene la palabra de Dios para sacarnos de cosas malas, para sacarnos del pecado. El poder que tiene predicar la palabra de Dios, tanto que si usted lee Lucas capítulo 10, versículo 1, Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio a todos los pueblos y lugares donde él pensaba ir. Y en el versículo 17 de Lucas capítulo 10 dice: los discípulos regresaron muy contentos y le decían: Señor, hasta en tu nombre los demonios nos obedecían. Y dice la Biblia, y Jesús dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. El día que predicamos la palabra de Dios, hasta el diablo se cae y el diablo tiembla. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, las tentaciones de Jesús? ¿O no se acuerdan? Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, ¿se acuerdan? Si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Y dice Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Dice la Escritura: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La manera de resistir al diablo y de vencer al diablo es con la palabra de Dios, y Cristo lo demostró en las tentaciones. La manera de salir de un vicio, de un pecado, de una mala conducta, de algo malo, es a través de la palabra de Dios, que hoy Pablo nos dice en Efesios capítulo 2. El diablo, astuto e inteligente, se lo llevó a un lugar alto, allá en el templo, allá en una montaña muy alta, en el monte más alto. Se lo llevó y le dijo: tírate del templo, lo más alto del templo. Porque dice la Escritura: a sus ángeles ha dado órdenes para que tu pie no tropiece en la piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? También dice la Escritura: mandinga, Satanás, chamuco, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo se lo llevó a la tercera tentación, lo llevó, le mostró los reinos, le mostró el poder, le mostró la gloria, le dijo: todo esto te lo daré, pero solamente póstrate y adórame. Y dice la Biblia, y Jesús le respondió, dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y el diablo no pudo hacer nada. Ante la palabra de Dios, el diablo no puede hacer nada. La palabra de Dios es la única que nos puede ayudar para que ustedes y yo salgamos de los vicios, seamos hombres y mujeres nuevas, podamos cambiar. Ustedes se acuerdan de Mateo capítulo 8, versículo 8, ¿se acuerdan? Cuando llegó aquel hombre donde Jesús y le mandó a unos amigos a decirle que su criado estaba enfermo, paralítico, estaba postrado en la cama, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Y Jesús dijo: voy a curarlo. Yo iré a sanarlo. Versículo 8, Mateo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra
y mi sirviente sanará. Porque yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, ve, él va, y si le digo a otro, ven, viene, y si le digo al otro, sirviente, haz esto, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. ¿Sabe por qué el centurión tenía la fe más grande de todos los israelitas? Porque le creyó a la palabra de Dios. Es la predicación del Evangelio, es la palabra de Dios la que puede lograr las transformaciones de los corazones. ¿Cuántas personas no me llaman y me dicen, Padre, gracias a los evangelios que escucho, yo bendije mi hogar, lo santifiqué, ya me casé? Gracias a los evangelios, a la palabra que escucho que usted predica, gracias a la palabra de Dios que escucho a través del evangelio, pude dejar el vicio, pude dejar el pecado y ahora estoy trabajando en la iglesia y ahora estoy sirviendo. ¿Cuántas conversiones no se logran con la palabra de Dios? Muchas. Pero el enemigo quiere cerrarnos los ojos a nosotros, los sacerdotes, y quiere cerrarle los ojos a los laicos. Ya los curas en un lugar por allá en la luna ya no quieren predicar la palabra. Hacen y compiten a ver quién hace la misa más corta. 20 minutos, 25 minutos y chao, cheo. Y pueden tener títulos, preparaciones, condiciones, pueden tener sabiduría, inteligencia, pero dicen, yo no voy a predicar porque la gente se queda dormida. Yo no voy a predicar porque es la misa entre semana. Yo no voy a predicar. Y la gente se queda sin la palabra. ¿Y cómo la gente se convierte? ¿Y cómo la gente cambia? ¿Y cómo la gente puede mejorar su actitud? ¿Y cómo puede cambiar los vicios? Y dice Efesios que es la palabra de Dios y el evangelio que nos saca de nuestras atrocidades, de nuestras cochinadas, de nuestras porquerías, de nuestros pecados. El diablo tiene a los curas mudos para que no prediquen la palabra de Dios. Y el laico también, el diablo lo tiene callado para que no predique palabra de Dios. Se dan cursos de bioética, se dan cursos de natalidad, se dan cursos de psicología, de antropología, de filosofía, y qué bueno, de hebreo, de arameo, y qué bueno que se den cursos y talleres. Pero no se dan cursos de la palabra de Dios. Y los laicos bien sabios de la palabra de Dios, en vez de enseñar en la catequesis a los niños la palabra de Dios, le enseñan a jugar y a hacer dibujitos y a hacer pinturitas y a hacer tonterías, pero no le enseñan a leer la palabra de Dios. ¿Cómo los niños van a cambiar? ¿Cómo los niños van a ser cristianos, van a ser católicos, si los mismos laicos encargados de la catequesis no le dan una catequesis bíblica a los niños? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ay, padre, no diga eso. Eso está sucediendo. La palabra de Dios solamente la sacamos el día de la Biblia. El 31 de septiembre, día de San Jerónimo, ese día solamente predicamos la palabra. Ese día solamente le hacemos una obra de teatro a la palabra. Le colocamos velas y le colocamos cirios y sacamos la palabra. Para nada, porque ni la leemos. Tanto amor, tanto cariño por la palabra para un solo día. Pero los restos de los días, ni siquiera leemos la palabra de Dios. Ni motivamos al que los laicos la lean, ni las explicamos bien. Ni ustedes en su casa le predican la palabra de Dios a sus hijos. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Usted sabía que hay padres y madres que quieren que sus hijos cambien y no les predica la palabra de Dios? Ni les ponen el evangelio, ni les ponen la predicación de la primera lectura. Ahí estamos, leyendo la palabra de Dios. Usted ya la está leyendo con sus hijos. Usted ya la está leyendo con su familia. Usted ya la está meditando de verdad, ¿o todavía no? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Cuánta gente ávida y necesitada de la palabra de Dios no le llega porque nosotros no la enseñamos? Yo cumplo mi tarea, yo predico, y ahora que me mandaron a estudiar Biblia, trataré y haré lo posible por predicarla mejor y enseñarla mejor. Allá usted sí la escucha, allá usted sí la lee. Cuando vayamos a la presencia de Dios, le voy a decir, yo sí la prediqué, me quedaba sin voz por predicar, me trasnochaba por predicar, no dormía por predicar, llevaba la palabra de Dios y cada día me colocaba más esfuerzo por predicarla. Se las expliqué el evangelio, les expliqué los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, les expliqué hasta los Salmos, se la leí junto, ellos no quisieron, allá usted, Señor, encárgase. Pero yo ya estoy cumpliendo mi misión. En mi tarea predicar. Hermanos, Efesios 2:1-10.
Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que estaba al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos vivimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden egoísta, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Por la misericordia de Dios y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados con Cristo. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha revelado nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Con Cristo y en Cristo Dios nos ha rescatado gracias a su evangelio. Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce acción ahora sobre los que resisten al evangelio. El espíritu del mal, el demonio, el diablo, nos tenía agarrado por las patas, dice San Pablo. Nos tenía bien amarrados porque no escuchábamos el evangelio, resistíamos el evangelio. Ahora que empezamos a oír el evangelio, ahora que empezamos a escuchar el evangelio, ahora que empezamos a escuchar la palabra de Dios, pudimos ser rescatados. ¿Se acuerdan de Jonás en Nínive? Nínive se estaba perdiendo, destruyendo. Dios la iba a acabar. Mandó a Jonás y Jonás se hizo el sordo. Le dijo: Jonás, usted se me va para allá, se me va, se me va. Jonás se metió en un barco, se metió y se escondió bien escondido porque no quería ir a Nínive. Y Dios hizo que viniera una tormenta, le cayó sobre el barco. A Jonás lo agarraron por las patas y por las manos y chupurum para el agua. Vino la ballena, se tragó a Jonás, lo llevó y lo dejó en la orilla. Dijo: Jonás, ¿dónde estoy? Estás en Nínive. ¿Para dónde agarro con esta pata hinchada? Agarró y se puso a predicar la palabra y el pueblo de Nínive se salvó. El pueblo de Nínive cambió. Jesús lo dijo con estas palabras: las prostitutas y los pecadores se les han adelantado al reino de Dios porque ellos escucharon a Juan y escucharon al Hijo del Hombre. Y los fariseos y los doctores de la ley y los saduceos no querían escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios y el evangelio es la que nos puede ayudar y nos puede salvar. Nos marca el camino de la vida, hace que mejoremos de actitudes, mejora nuestra forma de ser, mejora nuestros comportamientos, ilumina nuestro sendero. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. La palabra de Dios es capaz de transformar inclusive a aquella persona que usted diga está perdida, está dañada, está destruida. La palabra de Dios es capaz de transformar los corazones, hacer que los corazones ardan para que puedan creer en Cristo. El problema es que ustedes y yo no creemos como el centurión. Una palabra tuya y mi criado sanará. Preferimos creer en horóscopos, preferimos creer en tarot, preferimos creer en libros, preferimos creer en psicólogos, preferimos creer en personas muy iluminadas, muy inteligentes, pero no preferimos creerle la palabra de Dios. Y por eso los católicos no leen Biblia, y por eso los católicos no predican palabra, y por eso los católicos prefieren leer y cantar canciones del mundo y enseñar cosas que no son, pero no la palabra de Dios, porque todavía no saben el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Esa palabra es la que nos salva, esa palabra con Cristo y en Cristo es la que nos regenera y nos puede ayudar. ¿Qué estás haciendo tú que no has empezado a leer la Biblia? ¿Qué estás haciendo tú que no has empezado a reflexionar los evangelios? ¿Qué estás haciendo tú que no has empezado a meditar la primera lectura? ¿Por qué eres flojo? ¿Por qué eres perezoso? ¿Por qué no lees la Biblia en tu casa? ¿Por qué no enseñas las escrituras en tu hogar? Y estás esperando que tu casa se pierda, tu hogar se pierda solamente por la flojera de no leer la palabra de Dios.
Ahí se las dejo. Usted verá si hace caso. Les di la clave, les di la enseñanza. Usted verá si obedece. Ponga la pila y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a meditar la palabra de Dios que nos puede salvar, que nos puede transformar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos.